Nos resulta difícil de creer en estas cosas, porque no nos pasa a nosotros, porque los que sufrimos no somos nostros, porque es más fácil en no creer. Pero los que sufren en sus carnes, si lo creen, no tienen más remedio. El Exorcista, la película que heló. La sangre de generaciones enteras fue inspirada por un caso que estremeció a sacerdotes, médicos y periodistas de la década de 1940. Un caso que con el paso del tiempo se convirtió en una frontera difusa entre la fe y la superstición, entre la religión y la ciencia. Su protagonista fue un adolescente de 13 años, oculto bajo el seudónimo de Roland Doe, aunque su verdadero nombre sería revelado muchos años después. Era un chico corriente, criado en un vecindario de Maryland, con una familia que trataba de aferrarse a la normalidad en un tiempo marcado por la posguerra. Pero aquel niño solitario, tímido, encerrado en sí mismo, acabaría transformándose en el centro de uno de los episodios más inquietantes del siglo XX. Durante meses, la rutina de los Doe se quebró bajo fenómenos imposibles de explicar. Objetos que se movían por sí solos, golpes en las paredes que parecían contestar a preguntas, camas que temblaban con fuerza demoníaca. Y finalmente, un exorcismo, una batalla librada entre sacerdotes católicos y algo que ellos llamaron el mal absoluto. Mucho se ha escrito y debatido desde entonces. Testigos que juraron haberlo visto todo. Médicos que negaron cualquier intervención sobrenatural. Escépticos que aseguran que fue un engaño bien alimentado por la superstición. Pero más allá de las dudas, los documentos de la Iglesia y los testimonios siguen ahí, abiertos a la interpretación de cada uno. En las próximas horas recorreremos el caso desde sus inicios. Exploraremos el trasfondo humano y psicológico del muchacho. Reviviremos las noches en que su familia creyó convivir con el infierno y escucharemos las voces de los que sostienen que no fue más que una gran farsa. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es el relato completo de Roland Doe, la historia que sembró la semilla del Exorcista y que todavía hoy no ha dejado de provocar escalofríos. Para entender cómo comenzó todo, hay que mirar atrás, a la infancia de Roland. Era un niño introvertido, retraído, con pocos amigos. Sus padres, de fe luterana, eran personas trabajadoras, algo rígidas y preocupadas por el buen nombre familiar. En ese ambiente, Roland no encontraba mucho espacio para ser él mismo. La persona que más lo comprendía era su tía Harriet, una mujer distinta, casi excéntrica para la época. Practicaba el espiritismo y creía en la comunicación con los muertos. Para Roland, que vivía una adolescencia marcada por la soledad, su tía era una figura luminosa. Pasaban largas tardes juntos. Harriet le enseñó a usar un tablero Ouija, ese objeto que hoy muchos asocian al terror, pero que en aquel entonces era visto como un juego de salón. El tablero con sus letras y números impresos y el pequeño planchet deslizándose sobre la superficie se convirtió en una especie de puente secreto entre tía y sobrino. Para Roland, aquello no era más que un pasatiempo divertido, pero también un refugio. No necesitaba amigos y podía pasar horas hablando con Harriet y supuestamente con voces del más allá. Pero a comienzos de 1949 la tía Harriet murió de forma repentina. La noticia golpeó duramente al muchacho. Perdía a su confidente, a su cómplice en las tardes solitarias. Y en medio de ese vacío, el tablero Ouija quedó en sus manos. Roland lo tomó como la última conexión con su tía. Lo que empezó como un juego se convirtió en una búsqueda obsesiva. Quería hablar con ella, quería recibir un mensaje que confirmara que seguía a su lado. Fue entonces cuando comenzaron los primeros fenómenos. Pequeños ruidos, golpes en la casa, objetos que se caían sin explicación. Al principio la familia lo tomó como simples coincidencias. Pero Roland insistía en que era Harriet intentando comunicarse. No sospechaban que esas noches aparentemente inocentes serían el preludio de algo mucho más oscuro. En los días posteriores, los golpes se intensificaron. Provenían de las paredes, del techo, del suelo bajo la cama. Eran tan nítidos que cualquiera podía escucharlos. Y lo más extraño era que parecían responder a preguntas, un golpe para sí, dos para no. La madre, asustada, empezó a sospechar que aquello podía ser real. Roland, por su parte, comenzó a mostrar un cambio en su comportamiento. Estaba más irritable, dormía mal y a veces murmuraba palabras que no reconocía. Lo que antes eran travesuras adolescentes se transformó en episodios de furia inexplicable. La familia, que hasta entonces había tratado de justificar lo que ocurría, pronto tendría que aceptar que algo extraordinario estaba invadiendo su hogar. Las noches en la casa de los Doe se convirtieron en auténticas pesadillas. Roland dormía en una cama que se agitaba con violencia. Los colchones parecían hincharse y encogerse como si respiraran. Las sábanas se enrollaban solas alrededor de su cuerpo, inmovilizándolo. A veces, la cama entera se deslizaba por la habitación arrastrándose varios centímetros mientras el chico gritaba aterrado.
En varias ocasiones, los padres fueron testigos de marcas en la piel de Roland. No eran simples arañazos. Aparecían letras, palabras que parecían escritas con fuego. Una de ellas, la más recordada, fue Hell, el infierno. Nadie podía explicar cómo esas heridas se formaban en tiempo real ante los ojos de quienes lo rodeaban. Los médicos fueron convocados, revisaron al chico, realizaron análisis, pero no encontraron enfermedades. No había epilepsia, ni infecciones, ni trastornos visibles que justificaran aquellos fenómenos. Los psiquiatras hablaron de histeria, de autosugestión, de una mente joven afectada por la pérdida de su tía. Pero la familia no se convenció. Lo que veían cada noche era demasiado real, demasiado físico. En un intento de buscar respuestas, acudieron a su pastor luterano, Luther Schulze. El pastor visitó la casa y fue allí donde se encontró cara a cara con el misterio. Relató que escuchó los golpes en las paredes, que vio la cama vibrar y al muchacho retorcerse mientras profería blasfemias. Schulze, un hombre de fe pero también de razón, quedó tan perturbado que se negó a seguir adelante. Declaró que aquello no pertenecía al ámbito de su iglesia y recomendó buscar ayuda en la Iglesia Católica, donde todavía se practicaban exorcismos. Ese fue el momento en que el caso de Roland comenzó a escalar. Lo que hasta entonces era un asunto privado de familia, pasó a ser un problema en el que intervendría una institución milenaria, la Iglesia Católica. El camino hacia el exorcismo estaba abierto. El padre Edward Hughes fue el primero en intervenir. Escuchó los testimonios de la familia y con cierta cautela aceptó realizar un exorcismo. Para mayor seguridad decidió que tendría lugar en el hospital de Georgetown. Allí, Roland fue llevado en secreto. El ritual comenzó en una habitación cerrada, con pocos testigos presentes. Hughes recitaba las oraciones en latín, siguiendo el ritual tradicional. Apenas había comenzado cuando Roland reaccionó con violencia inusitada. Sus ojos parecían enrojecidos, su voz cambió, lanzando insultos hacia el sacerdote. Los testigos aseguraron que la cama temblaba de tal forma que parecía que el suelo mismo se resquebrajaba. En medio de la agitación, el chico logró liberar una de sus manos de las correas. Con fuerza sobrehumana, arrancó un resorte metálico del colchón y lo clavó en el brazo del sacerdote. Hughes gritó, la sangre brotó y el ritual se detuvo. El muchacho fue sedado y el exorcismo declarado un fracaso. La familia estaba cada vez más desesperada. El muchacho parecía hundirse más en un estado de locura o posesión, dependiendo de a quién se preguntara. Fue entonces cuando decidieron trasladarse a St. Louis, donde vivía una pariente cercana. Allí, en una comunidad profundamente católica, encontrarían a un grupo de sacerdotes jesuitas dispuestos a enfrentarse a lo que parecía ser una lucha entre el cielo y el infierno. En St. Louis, la familia entró en contacto con el padre William Bowdern, un sacerdote jesuita con años de experiencia. Tras entrevistarse con Roland y presenciar algunos fenómenos, Bowdern quedó convencido de que enfrentaban un caso auténtico de posesión. Decidió formar un equipo junto al joven sacerdote Walter Halloran y otros religiosos. Durante semanas, los exorcismos se realizaron cada noche. Los relatos son estremecedores. Roland gritaba con voces múltiples, su cuerpo se retorcía con tal fuerza que dos hombres adultos apenas podían sujetarlo. Escupía, insultaba, hablaba en latín sin haberlo estudiado jamás. Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando la palabra Christ apareció escrita en su piel. Otras veces surgían cruces, marcas que parecían quemaduras. Los sacerdotes se estremecían, pero continuaban el ritual, convencidos de que luchaban contra algo que no era humano. El clímax llegó en abril de 1949. Una noche, Roland gritó repetidamente el nombre de Satanás. Luego cayó en un trance. Los sacerdotes recitaron la letanía de San Miguel. La tensión era insoportable. Finalmente el muchacho abrió los ojos y dijo, «Se ha ido». En ese instante el ambiente cambió. La calma reemplazó al caos. Para los sacerdotes la batalla había terminado. Tras el exorcismo, Roland volvió a la normalidad. Regresó a la escuela, retomó su vida como si nada hubiera ocurrido. La iglesia guardó silencio, protegiendo su identidad. Décadas más tarde se reveló que su verdadero nombre era Ronald Hunkeler. Se convirtió en ingeniero en la NASA, trabajó en proyectos que ayudaron a llevar al hombre al espacio y murió en 2020. Nunca habló públicamente del caso. Para sus compañeros era un hombre reservado que evitaba cualquier mención a su pasado. Mientras tanto, la historia se convirtió en leyenda. William Peter Blatty, estudiante en Georgetown, escuchó hablar del caso y años después escribió El Exorcista, novela que más tarde se transformaría en la película más terrorífica de la historia. Lo que había comenzado como un secreto oscuro en una familia se convirtió en un fenómeno cultural global. Pero no todos aceptaron la versión sobrenatural. Investigadores escépticos comenzaron a examinar el caso.
Mark Obsasnik entrevistó a vecinos y descubrió que Roland era un chico problemático, con fama de llamar la atención. Según algunos, fingía muchos de los fenómenos. El propio padre Halloran, testigo directo, admitió años después que nunca afirmó haber visto una posesión real. Dijo que lo que vivieron podía tener muchas interpretaciones. Otros investigadores, como Joe Nickel, argumentaron que los golpes podían deberse a tuberías, los movimientos de la cama a trucos, las marcas en la piel a autoinfligirse heridas, y las lenguas extrañas, imitaciones aprendidas por un joven con tiempo y necesidad de atención. Hoy, más de 70 años después, el caso sigue dividiendo opiniones. Para los creyentes es la prueba de que el mal existe. Para los escépticos es un ejemplo de sugestión y credulidad. Pero lo cierto es que en 1949, un adolescente se convirtió en el protagonista de uno de los relatos más oscuros del siglo XX. Y aunque los años pasen, cada vez que escuchamos golpes en una pared, cada vez que sentimos un susurro en la oscuridad, la pregunta sigue viva. ¿Estamos solos en nuestra mente? ¿O hay algo más esperando al otro lado?